Buenas tardes a todos. Estamos reunidos otra vez acá para iniciar otra charla con la comunidad. Eh, Bienvenidos a las personas que estén conectados y los que se vayan conectando. En principio, dar gracias, ¿no?, por esta oportunidad de poder llegar a la gente, eh, y agradecer al Hospital Posadas, al Departamento de Salud Mental y en especial al equipo por permitirme ser el vocero en esta oportunidad, para poder compartir esto a toda la comunidad, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de una temática muy actual. Bueno, siempre ha sido actual en realidad, pero que por situaciones no gratas en este momento toma protagonismo, ¿no?, como todos saben, que es el consumo problemático de sustancias. Los componentes del equipo que trata esta afección son los siguientes, ¿no? Está la licenciada Susana Rocha, la licenciada Lisa Pisano, la licenciada Cecilia Núñez, el licenciado Damián Crichot, y yo, que soy el doctor Rodolfo Jiménez, que soy médico psiquiatra. Bueno, iniciamos. Vamos a plantear esta charla con preguntas, así es más práctico, y seguro son preguntas que todos ustedes se van a plantear en algún momento, pero al final de la charla vamos a dar un espacio para que puedan preguntar más cosas, ¿no? Más inquietudes, ¿sí? En el transcurso de la presentación, igual pueden ir escribiendo algunas preguntas, así las vamos leyendo y las vamos respondiendo al final. Bueno. Bueno, vamos a empezar por decir qué es qué es una adicción. Nos planteamos esa pregunta. Hay un sinfín de conceptos de qué es una adicción, ¿sí? Para podernos manejar y uniformar, vamos a ver el concepto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es una enfermedad física, psicoemocional, que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, hacia una actividad o una relación. Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Bueno, ese es un concepto general, ¿no? En este concepto se plantea la adicción como una enfermedad, ¿sí? Para entenderlo más sencillo, nosotros decimos que es una conducta compulsiva más poderosa que la voluntad. Es un concepto fácil de poder entender, ¿sí? También lo planteamos como un estado dinámico, o sea, la adicción como un síntoma, como un signo que viene de una enfermedad de base o que va a desencadenar en una nueva enfermedad, ¿sí? O va a empeorar otra enfermedad. Entonces, la adicción opera en un espacio dinámico en, 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 en este concepto. También aclarar otros conceptos, ¿no? Decir que, qué tipos de consumo hay. Está el consumo de experimentación, es donde el usuario experimenta con una droga. Puede seguir con su consumo o dejarla, pero es ver, es la curiosidad que tiene el ser humano por probar algo nuevo y diferente constantemente. El uso o el consumo social también se da, es un consumo que se da en ciertas situaciones, ciertos grupos sociales. Con el tiempo puede generar una dependencia y posteriormente una adicción, ¿sí? Pero es más de uso social, tiene que ver mucho con la cultura. Después tenemos el abuso. El abuso ya, a ver, para ponerlo más claramente, el abuso es cuando, digamos, se consume alcohol y al día siguiente se tiene una resaca. Ya se ha hecho un abuso del alcohol, y hay una intoxicación en el organismo en ese consumo, ¿sí? El abuso también puede dar un consumo problemático. Bueno, lo vamos a revisar después. Bueno. Vamos a plantearnos otra pregunta. Vamos a decir qué son las sustancias psicoactivas, ¿sí?
Se denomina una sustancia psicoactiva a toda sustancia química que al introducirse por cualquier vía al organismo luego de pasar al torrente sanguíneo ejerce un efecto sobre el sistema nervioso central y que ocasiona cambios específicos en sus funciones. Puede alterar los estados de conciencia, de ánimo y de pensamiento. ¿Sí? Son sustancias psicoactivas, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el cannabis, las anfetaminas, el éxtasis, la cocaína y la heroína. Hay diferentes clasificaciones de sustancias. Están las sustancias que son depresoras, por ejemplo, el alcohol, las sustancias que son activadoras, que causan excitación. Están las mayores y las menores. Las mayores son la cocaína y las menores puede ser la nicotina, la cafeína. Y están las sustancias que causan alteración de la percepción, o sea, las que son psicodélicas, para ser más claro, ¿no? Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué y para qué se consumen estas sustancias? A ver. ¿Por qué? Hay miles de respuestas. Lo que nos interesa a nosotros es saber para qué. ¿Para qué la persona consume? Eso nos abre un abanico para ver y entender qué lo lleva a tener consumo. O sea, químicamente, biológicamente, se consume, se introducen sustancias al organismo para causar estos efectos placenteros. ¿Sí? O sea, hay una activación de lo que se llama en el cerebro del sistema de recompensa. ¿Sí? Es una vía neurológica con, con sustancias que actúan entre ellos para generar una sensación de placer en el humano. ¿Sí? Se activan desde muy niños. O sea, cuando hay una premiación, eso genera una sensación de placer y eso se graba en el cerebro. ¿Sí? Eso es un refuerzo positivo, para llamarlo así. Y al no tener, digamos, esta sensación de placer y demás, se genera malestar. Eso es un refuerzo negativo. Nos interesa mucho saber esto, de cuándo, por ejemplo, cuándo empezó a consumir una sustancia. Eso nos da como un panorama del paciente, en realidad. Si empezó a consumir muy joven, ya aprendió desde muy joven que consumir una sustancia le causa placer, ¿sí? Y también la cantidad, ¿no? Cuánto consume por día. A ver, ¿cuándo el consumo de sustancias es problemático? Bueno, está en el concepto, cuando causa un problema. ¿No? Cuando ha habido una progresión en el consumo, no necesariamente tiene que instalarse una adicción para que haya un consumo problemático, se puede dar también en una situación de abuso de sustancia. Por ejemplo, a ver, si el usuario eh, consumió, no fue a trabajar, perdió el trabajo, por esa consecuencia perdió la familia, ¿sí? Tuvo problemas legales, sociales y demás, ahí se considera que es un consumo problemático, ¿no? Y está atravesado por la sustancia. Cuando ya es una adicción instaurada. Bueno, como les dije, se estimulan los circuitos de recompensa. Algunas sustancias relajan, otras activan el circuito de recompensa, ¿no? Como les mencioné, también hay fenómenos orgánicos, biológicos de sobreadaptación y tolerancia. Esto es importante, este concepto de adaptación y de tolerancia, porque es la vía para llegar a una adicción. O sea, cuando se introduce una sustancia en el organismo, de algunas sustancias, el cerebro tiene receptores, o sea, las recibe, pero no son, son una cantidad. Cuando se introduce mucha más sustancia, el cerebro va a crear mayor cantidad de receptores, entonces va a necesitar mayor cantidad de sustancia. Entonces el usuario va a introducir más sustancias en el organismo. Eso es un fenómeno de tolerancia. ¿Sí? Entonces, al necesitar mucho más sustancia para producir los mismos efectos, entonces se va a instaurar la adicción. Esto explica este fenómeno.
¿Cómo reconocerlo en otros y en uno mismo? ¿No? Bueno, es evidente, ¿no? Cuando un familiar tiene, perdón, una persona tiene un familiar que tiene consumo problemático, es evidente poder ver la situación porque hay cambios en la persona. Se nota que está en un consumo. O en algunas oportunidades no, si saben eh, manejarlo de otra manera, ¿sí? Pero siempre va a ser problemático aunque no se note. ¿No? El reconocerlo en uno mismo es en realidad un proceso, ¿sí? Lo que nosotros buscamos que el paciente que consulta llegue en un punto a reconocer su adicción, pero eso es un proceso, esperar eso de entrada es muy difícil, ¿sí? No se da en el proceso de tratamiento el que pueda reconocer que tiene una adicción. Y el que viene a consumir y reconoce un problema, un consumo problemático, bueno, es ya dado el primer paso para poder tratarse. O sea, es muy importante poder ver eso. ¿Sí? O lo ha llevado un familiar y bueno, ahí empezó y en el proceso de tratamiento creó conciencia de enfermedad. Esta pregunta es también muy importante, ¿sí? ¿El problema es la sustancia o la conducta? Claro. Para eso vamos a ver cómo cambió los paradigmas en la historia de cómo ver esta problemática. Antes, hasta los años 50, o desde los años 50, perdón, para adelante, se creía que el problema era la sustancia, ¿no? Había como un eslogan de decir, dile no a las drogas, había una lucha contra el narcotráfico marcada. Se creía que al eliminar la sustancia del mercado no existiría más el consumo. O sea, hasta el 2011 se revisó todo ese paradigma, esa forma de encarar el problema y se vio que no resultó, ¿sí? Entonces, en este momento de la historia, lo que más se valora o lo que más se trata, lo que se quiere estudiar es la conducta, ¿sí? ¿Por qué es importante examinar la conducta? Porque la sustancia es un factor externo, pero la conducta es parte de una estructura, ¿sí? Lo va a desencadenar la sustancia, puede ser, ¿sí? Pero no es lo principal para nosotros en el momento de tratar a un paciente. Eso también lo vieron las instituciones, ¿no? Por eso el CEDRONAR, que es la secretaría que trata esta problemática a nivel de institución, las siglas eran diferentes antes. Se sigue llamando CEDRONAR, pero antes era Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico. Ahora en el 2017 sigue llamándose CEDRONAR, pero es la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina. ¿Sí? Entonces, también asumió ese rol, ese cambio en el paradigma. Ahora se trata más la conducta. ¿Qué es tratar la conducta? Involucra muchas cosas, desde la educación de la persona, eh, la educación para la prevención en el consumo, ¿no? Y son políticas de Estado, es hacerse cargo de cierto tipo de actitudes. Por ejemplo, en el tabaco pasa mucho eso. Cuando el Estado tomó control mediante leyes del consumo del tabaco, que es una droga legal, obviamente, eh, de que no se podía fumar en lugares cerrados o no se podía fumar en público, la gente se educó, cambió la conducta. Actualmente, bueno, si alguien fuma, sale del lugar cerrado y va a fumar a la vereda y vuelve. O sea, hay un cambio en la conducta. Se educa a las personas. Entonces, se ve que el tratar la conducta tiene mejores resultados, ¿sí? Entonces, hay un cambio del paradigma, o sea, hay un cambio de cómo ver la problemática en el consumo de sustancias. Y eso es también lo que nosotros, es la forma en que nosotros trabajamos en este momento. Trabajamos en la conducta. Obviamente, sin dejar de lado la presencia de las sustancias, ¿no? A ver, ¿cómo actuamos una vez identificado el consumo problemático de sustancias? ¿Mm? Pueden darse dos situaciones en realidad.
Este es un esquema para poder entender cómo trabajamos nosotros cuando recibimos un paciente, ¿sí? Desde las dos situaciones. El eje principal, ¿sí?, para tratar un paciente es, primero, la institución, que está sobre todo. En el medio está el usuario con consumo problemático de sustancias. De base, para sostener esto, está la familia, que es muy importante, la red de contención, ¿sí? Y lo que buscamos al final de todo es la inclusión social. Esto es muy importante. Nosotros tenemos una trabajadora social en el equipo. Yo lo había dejado como reinserción social, pero bueno, me dijo que ese término no se usaba más y tiene mucha razón, porque reinsertar a alguien no, en algún momento se perdió. En realidad nunca se pierde un individuo en la sociedad. Se deja de lado, ¿sí? Entonces, este término me parece como más acertado, el incluir a la persona que consume dentro la sociedad, que es también es una nueva forma de tratar las adicciones, es un cambio en el paradigma. Bueno, se dan dos situaciones. Una es que el paciente se quiera tratar, esa es esperemos, nosotros deseamos que sea lo más frecuente, pero no pasa tanto así. Bueno, una vez que se quiere tratar, llega a una institución, de cualquier tipo, un hospital, una institución especializada en tratamiento de adicciones, qué sé yo, un CPA, pero lo ideal es tener la evaluación en varios aspectos de la vida del paciente. Se hace una evaluación clínica, se ve cómo está físicamente el paciente, porque el consumo continuo de la sustancia causa deterioro físico clínico, ¿sí? Para eso hay una intervención de toxicología. ¿Sí? Se trabaja se trabaja en interdisciplina con toxicología. Va a ser va a dar un panorama de cómo está físicamente ese paciente para poder ser tratado. O sea, se hace mediante una admisión, llega el paciente al hospital y lo ven los clínicos toxicológicos, analizan qué es lo que necesita este paciente para mejorar su condición de salud. Acá estamos mejorando la condición de salud física. O sea, se hace una evaluación psicopatológica para ver qué es lo que le está pasando a este paciente, por qué está consumiendo. Si es una descompensación de una patología de base, ¿sí? Ahí sería un paciente dual que tiene una enfermedad mental, ¿sí? O que el consumo repetitivo y continuo de esto está produciendo una enfermedad mental. Entonces, tenemos ese abordaje nosotros, como equipo. Y algo muy importante también, se hace una evaluación social, ¿no? Los pacientes que tienen consumo instaurado, tienen un consumo problemático, tienen un deterioro social, tienen una problemática social, económica, laboral, porque el consumo lleva al usuario a tener este tipo de problemas. Lo margina, lo deja fuera del sistema. Entonces tratamos todo el tiempo de que esté incluido. Después de esa evaluación clínica, toxicológica, psicopatológica, social, puede seguir dos vías. Una es el tratamiento ambulatorio, que es lo que hacemos acá en el hospital, en el consultorio de consumo problemático. ¿Sí? A ver, dentro del tratamiento se proponen dos situaciones para que el paciente se pueda tratar. Una es la abstención, es dejar de consumir. ¿Sí? Es muy difícil, no es práctica en realidad, porque si el paciente dejara de consumir antes de tener de la primera consulta, no tendría un problema, ¿verdad? Hay pacientes que no pueden dejar de consumir, que en el transcurso del tratamiento dejan de consumir y cambian el comportamiento. Por eso siempre nosotros nos vamos a que nuestro pilar es el tratamiento del comportamiento. ¿Sí? Obviamente a largo plazo nuestro propósito es que no se consuma, ¿sí? Y esté en este estado de abstención de consumo. ¿Sí? Lo que hacemos es deshabituar, para ser más reales. Por ejemplo, un alcohólico llega al consultorio y, bueno, se le plantea en algún punto si puede dejar de consumir, sí, pero tiene que tener una intervención clínica, toxicológica y demás. Pero hay gente que no lo puede hacer, pacientes que no lo pueden hacer entonces.
Se hace como un convenio de dejar de consumir menos, deshabituarlo, ¿sí? Específicamente esto se trata de reducción de daños. No es solamente con una deshabituación, ¿no? La reducción de daños se da en todo el proceso de tratamiento. ¿Qué quiere decir reducir daños? Que el paciente pueda mejorar el deterioro que causó el consumo de sustancias. Por ejemplo, si por el consumo dejó de trabajar, cuando se intenta que vuelva a trabajar, ¿sí? Que retome el trabajo. Si el consumo hizo que se separe los hijos de la pareja y demás, se intenta que vincularmente se puedan mejorar o pueda tener más contacto con la familia, que es uno de los pilares fundamentales para que el paciente se pueda tratar, ¿sí? Y otra vía es la internación. Eso lo manejan las instituciones que tienen recursos, ¿sí? Generalmente nosotros trabajamos en estrecha relación con Cedronar, que tienen los recursos de internación. La internación, por ley, son en lugares abiertos donde el paciente puede tener la decisión de seguir o no en el tratamiento, ¿no? Esa parte es muy controversial, lo vamos a revisar en algún momento, pero generalmente las internaciones son abiertas porque dentro de la ley de salud mental se respeta los derechos del paciente. Se ve al paciente como un sujeto de derecho, o sea, que puede decidir. Obviamente, si no está en una situación de riesgo, ¿no? Como lo vamos a explicar ahora. Y termina en una internación. La otra vía es que, o la otra situación es que el paciente no se quiera tratar, ¿sí? Me parece que eso es lo más preocupante y lo que mayormente se da. Si no se quiere tratar el paciente, bueno, es fundamental que también estén la institución acompañándolo, la familia, ¿sí? Y la red de contención. ¿Por qué? Porque esto va a ser más tortuoso, o sea, va a ser mucho más difícil. Va a haber una situación como más angustiante para el paciente, para la familia y para poder abordar el tratamiento de este paciente, ¿no? Si el paciente no se quiere tratar, hay opciones. Se puede hacer una exposición judicial, ¿sí? Ante un juzgado de familia, se puede ir a pedir ayuda a la justicia para que puedan obrar un oficio pidiendo la evaluación del paciente por un equipo interdisciplinario, ¿sí? Esto está arreglado por la ley de salud mental, ¿sí? El equipo interdisciplinario que tenga la institución va a determinar si esta persona tiene riesgo o no para una determinación de internación, perdón, para una internación aguda, ¿sí? Si el paciente tiene riesgo para sí o para terceros, está en una situación, bueno, sea producida por el consumo o sea una descompensación de su patología psiquiátrica o sean ambos, entonces, va a determinar si queda internado en un lugar que ofrezca las condiciones para ser tratado, ¿sí? Bueno, si de esta evaluación resulta que el paciente no tiene riesgo, sigue esta vía. Pero el riesgo en un paciente que consume, que tiene una patología de base, además, una situación social y demás, es netamente potencial. Todo el tiempo este paciente está en riesgo, esta persona se va a poner en riesgo porque está atravesado por la sustancia, y la sustancia ha deteriorado su persona, sus capacidades y lo social. Entonces es difícil de poder encarar un tratamiento en este tipo de consumidores. Pero bueno, acá es donde se hace muy presente la red de contención, obviamente. Obviamente va a salir preguntas donde nos van a decir que no hay respuesta sobre, o que no se puede tratar el paciente. Sí, la familia tiene que intentarlo una y otra vez. Como se da una compulsión en el consumo, este tipo de familias son muy aguerridas. Intentan hasta que el paciente pueda llegar a este punto. Si no se quiere tratar, lo traen y en el proceso de tratamiento, por ahí sí va a tener conciencia de la enfermedad y se va a tratar. Pero esta parte es muy difícil para que, para que el paciente llegue a este punto, ¿no?
es tortuoso, está atravesado y demás. Bueno, prácticamente, son estas dos situaciones. Es un flujograma que nos ayuda a entender cómo trabajamos nosotros con el consumo problemático. ¿Ah? Bueno, resumido, ahora sé que van a haber preguntas y demás, es esto hasta acá.